Impacto de las redes sociales en el medio ambiente. Actualmente vivimos en la era de la tecnología donde cosas como el Internet y las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana, y aunque estas pudieran parecer solo una forma de entretención, conllevan consigo un gran peso en nuestra sociedad y afectan de diferentes maneras en múltiples áreas de las formas más inesperadas. Se define red social como la forma de interacción entre la sociedad, donde se comparten gustos o preferencias entre personas, grupos e inclusive empresas. Actualmente existen infinidad de redes sociales o plataformas donde podemos compartir diferentes tipos de información u opiniones, como Instagram, Facebook, Twitter, entre otros. Si bien sabemos que en estas podemos encontrar fotos e información de las personas que conocemos y sus vidas, ¿alguna vez te has preguntado cómo el uso de estas puede afectar al medio ambiente? ¿Serán estas beneficiosas o perjudiciales para la Tierra? ¿Qué relación tiene el medio ambiente y las redes sociales? Bueno, para comenzar debemos preguntarnos cómo las redes sociales ayudan o benefician al medio ambiente. Sabemos que hace 50 años las formas de educarse o aprender sobre un tema no eran las mismas que las de ahora. Con la llegada del Internet y las redes sociales, la forma de recibir información y aprender algo han cambiado por completo, pudiendo acceder a infinidad de contenido con un solo clic. Esta forma más rápida y sencilla ha ayudado a que diferentes temas, de los cuales no se tenía mucho conocimiento o no eran relevantes, pasen a ser más conocidos y se vuelvan algo de lo que hablar. Esto pasó con la ecología y el medio ambiente, los cuales en los últimos años se han vuelto de gran importancia para la sociedad actual. Hoy por hoy es más común ver a la gente informada con respecto a distintos temas que tienen que ver con la situación del planeta, gracias a la existencia de diferentes organizaciones o personas que ayudan a la concientización y educación de estos. Según datos de AdGlow, en los últimos años se ha experimentado un aumento de un 48% sobre las campañas publicitarias en redes sociales que buscan la concienciación ambiental de los usuarios. Y grandes organizaciones como Greenpeace han hecho de los medios un canal para difundir campañas sociales, contando así con más de 5 millones de seguidores en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Las redes sociales nos brindan espacios para poder expresar nuestra opinión y formar parte en la toma de decisiones, sobre todo con medidas tomadas hacia la protección y cuidado del medio ambiente. Estas sirven no solo como un punto de inflexión, sino también como un punto de presión para incitar y exhortar apoyo durante campañas medioambientales específicas. Como se menciona anteriormente, Greenpeace es un claro ejemplo del uso de este tipo de estrategias. En ocasiones utiliza las redes con mensajes contundentes y creativos para hacer llegar al público sus últimas acciones sociales e influir directamente en la opinión pública, alegando a esta para poder recibir apoyo en sus diferentes acciones. Los medios sociales además han impulsado el surgimiento del rol del activista independiente o ciberactivista en las personas, más específico en los jóvenes, tratándose así de la primera generación que está sintiendo las consecuencias del cambio climático, aunque también la primera en comprometerse por hacer algo al respecto, demostrando su descontento con las acciones que se han tomado para proteger al medio ambiente y exigir cambios en beneficio de este. Se han visto casos como Greta Thunberg en Suecia o Francisco Vera en Colombia, donde niños y jóvenes se han pronunciado presencial y virtualmente frente a temas como el cambio climático, la deforestación y el tráfico de fauna silvestre en distintos espacios públicos, con el fin de incentivar políticas sostenibles y ecológicas en los gobiernos de cada país, demostrando que cada vez estamos más interesados en esta gran problemática y el cómo las redes sociales pueden ayudarnos a generar un cambio. Todo esto suena bastante bien, ¿no? Una red social puede ser un muy buen recurso para poder lograr un cambio desde la comodidad de nuestro hogar a través de publicaciones, historias, fotos, etc. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que nos puede traer, tenemos que tener en cuenta lo perjudicial que puede ser al mismo tiempo. Hace 8 años, la industria del Internet producía unos 830 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente, lo cual es el equivalente al 2% de las emisiones globales de CO2, así siendo la misma proporción que toda la industria de la aviación, según un estudio publicado en 2013. Las proyecciones estiman que esta cifra se duplicaría para el 2020, y así ha sido. Las emisiones globales de dióxido de carbono producidas por el Internet ya habían alcanzado el 3,7% del total antes del inicio de la crisis del COVID-19 en marzo del 2020. Solo una hora de videoconferencia emite entre 150 y 1000 gramos de dióxido de carbono. En comparación, 4 litros de gasolina quemados por un automóvil emiten cerca de 9 gramos. De acuerdo con la prestigiosa página especializada en estadística, Statista, en 2017 Facebook generó 979.000 toneladas métricas de dióxido de carbono.
Uno de los usos más masivos para Internet es el de las redes sociales. Se estima que al menos el 84% de los usuarios de la web usan al menos una red social. Para darnos una idea del impacto, un informe reciente de Gartner, compañía de investigación de tecnologías de la información, asegura que la energía que se necesita para enviar un tweet genera 0.02 gramos de CO2. Con 500 millones de tweets enviados diariamente, en promedio se genera un total de 10 toneladas métricas de CO2 por día. Y eso solo en Twitter, la séptima red social con más usuarios en el mundo por debajo de Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Instagram y LinkedIn. El top 6 en ese orden. Psicológicamente hablando, las redes sociales engañan sobre la conciencia por el medio ambiente. Las ideas que suelen tener sobre un consumo responsable en los medios, ya sea publicaciones compartiendo información, promocionando una vida saludable o incentivando a comprar productos más sustentables, suelen ser en su mayoría una simulación. Montones de acciones pasajeras para aliviar la conciencia de una sociedad cuyo modelo económico y mentalidad impiden cualquier posibilidad de cambiar. Incluso si comenzamos a realizar actos como comprar envases biodegradables, promover la compra a granel o zero waste, postear alguna foto de alguna especie en peligro de extinción, invitamos a consumir más o simplemente no logramos ayudar en nada. Las intenciones reales de la mayor parte de estas son simplemente la satisfacción personal y el desahogo de la conciencia. La información difundida a través de las redes promueve el respeto por un entorno verdaderamente ilusorio, un encubrimiento realmente complejo. Es muy fácil promover el greenwashing mediante las redes sociales. Primeramente debemos hablar sobre el término greenwashing, ya que a nuestro parecer no es muy conocido por la población general. Este trata de explicar el intento de una compañía de hacer que los productos que fabrican, venden o promocionan parezcan ecológicos cuando en la realidad no lo son. Esta práctica aún prevalece en muchos rubros, ya sean empresas cosméticas, textiles, de alimentos, de productos de limpieza, etc. Las credenciales ecológicas son percibidas como algo muy importante al hablar sobre el mundo de los negocios, ya que han sido clave para impulsar a las empresas a ser más respetuosas con el medio ambiente. No obstante, convertirse en una empresa ecoamigable no es tarea fácil, ya que requiere una cantidad importante de tiempo, esfuerzo, recursos y riesgos. Pero, ¿por qué es fácil promoverlo en redes sociales? No es tan difícil de entender. Cualquier empresa puede crear una cuenta en estas, ya que la mayor parte son completamente gratuitas o poseen un plan de publicidad a un precio muy asequible. Además de que en Chile no existe una regulación específica en cuanto a las publicaciones y publicidad en redes sociales. Falta agregar que además de ser publicidad engañosa, produce un claro daño al medio ambiente, ya que además de no cumplir con el beneficio prometido, genera un mayor impacto al aumentar su consumo. También es perjudicial para las mismas compañías, ya que crea competencia desleal y es incompatible con la responsabilidad social corporativa, afectando al mercado e incluso a los profesionales dedicados a la protección del medio ambiente. En conclusión, las redes sociales afectan de múltiples formas al medio ambiente, ya sea aportando la educación por medio del fácil acceso a la información o utilizando estas como una forma de lucrar, engañando a las personas con distintas estrategias de mercadotecnia, como el ya conocido greenwashing, o directamente produciendo dióxido de carbono, contaminando y contribuyendo al daño del planeta. Al fin y al cabo, estos medios sociales son plataformas para poder comunicarnos y compartir distintas opiniones, que pueden ser tanto perjudiciales como beneficiosas, por lo que queda en el punto de vista personal si estas contribuyen más de lo que dañan o al contrario. ¿Tú qué opinas? ¿Estas aportan a pesar de todo lo que conlleva usarlas? ¿Deberíamos promover a reducir su consumo para así producir menos consecuencias para el medio ambiente?